Ahora Estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Estamos de regreso en Distrito Informativo. Son las 7:56 de la mañana. Bienvenidos a todos esos que ahora mismo están sintonizándonos, y qué buen momento de sintonizarnos, porque ahora vamos a recibir a nuestra invitada. Y antes de la pausa, pues le decía que se tenían que quedar a ver esta entrevista que vamos a tener con la señora Diomi Germán Bello, presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria por una segunda oportunidad, con un tema muy interesante: cuál es el objetivo de la fundación de ella. Vamos a ver, la tenemos ya en vía internet. Streaming. Hola, Ahí está Diomi. ¿Cómo están ustedes, mujeres luchadoras? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Viéndolas tempranito ahí, alegrando las mañanas y llevando una información con objetividad. Y eso es loable, sobre todo en este mundo donde las mujeres en los medios están un poquito estereotipadas. Se crea un tipo de mujer en los medios, y para eso como que hay ciertas cualidades, y en ustedes como que se rompe ese esquema. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno tenerla en el día de hoy. Carla tiene la primera pregunta. Sí. Tenemos muchas para usted. Exacto. No, empezando por el tema. Vamos a ver. Empezando por, ya que hablábamos de mujeres empoderadas, y usted es una mujer que está a cargo de una fundación que vela por la dignidad penitenciaria, y eso está muy interesante. ¿Por qué se involucra en esto, Diomi, y qué busca la fundación misma? Hace más de 11 años tuvimos una experiencia muy personal, y esta nos llevó a conocer las cárceles dominicanas por dentro, no lo que nos presentaban como comunicador, porque soy periodista, y visitábamos las cárceles, pero lo que se nos quería presentar como medios de comunicación. Sin embargo, esa experiencia personal nos llevó a conocerla por dentro y ver lo diferente que era lo que se decía, lo que realmente se vivía, pues nos lleva a involucrarnos. Choca de muy mala manera lo que es la sensibilidad humana, y vimos que el trato en las penitenciarías no era digno. No solo la del viejo sistema, dígase, sino la que se presentaban como nuevo modelo. Y yo decía una frase que decía: eso no es ni nuevo ni modelo, o sea, ya eso está creado. Y el tratamiento era: ellos tratan y los privados de libertad mienten. Tratamiento. Ay, Dios wow. mío. Diomi, usted dice que lo que se veía por fuera no es lo que se vive adentro de la cárcel. Uno, cuando te hablan de cárcel y este tema que está para reformar a quien haya cometido algún delito o esté siendo parte de un hecho contrario a la ley, va a estos espacios. ¿Qué ocurre en realidad a lo interno de las cárceles? En el sentido de que el que llega ahí llega a un espacio efectivamente que le asignan las autoridades, o si ahí efectivamente hay que pelear, hay que romper brazos. ¿Cómo se da esa dinámica? Lo que sucede, Carla y muchachas, es que en las cárceles, cuando se vende lo que es una reforma, que por años se habló de una reforma penitenciaria y una persona abanderada, y que es loable todo lo que hizo, y wow, tanta producción. Cuando tú llegas a los centros penitenciarios, te das cuenta que se violan no solo los derechos del privado de libertad, sino también de sus familiares. Cuando a usted se le dice en su cara de que usted, cuando llega a un recinto penitenciario, usted se le entrega un poloché, un pantalón, se les dan las 3 comidas, que escucho a muchos comunicadores hablar de que con mis impuestos comen. No, señor, vamos a ver la realidad de las cosas. Lo que sucede allí dentro no es igual. En el 2020 estuvo promediando el costo por privado de libertad por 28 pesos dominicanos el tener un privado de libertad dentro de ese centro. Ahí estaba desayuno, comida y cena. 28 pesos para eso. Por día. Correcto, para las 3. Las 3 comidas del día, para Correcto. una persona. Una pregunta que te tengo, porque déjame decirte, yo también tuve una experiencia personal. La conocemos, Dolphy, y fue parte de lo que se trabaja en nuestro país, y viabilizando este tipo de situaciones que pasan contigo, conmigo también, y con muchas otras personas, que sin poder declarar una culpabilidad, los medios de comunicación te condenan. Pues tú conoces bien de lo que se está hablando. Sí, yo conozco de lo que hablas, y sé también
que para que mi hermana en aquel momento difícil que estaba viviendo, cuando nosotros íbamos a visitarlo, es verdad, llegaba un punto en algunos momentos que querían ponérselo un poco más difícil a uno, pues a la bebecita de mi hermana, de mi otra hermana, pues para visitar a su tía tenía que quitarle la ropa y a uno mismo le pedían que se quitara la ropa. Y tú dices, bueno, pero es necesario llegar ahí cuando no nos dejan tocarnos, ¿tú entiendes? Hay muchísimas, había sobre todo en ese momento muchísimas restricciones, es necesario llegar a estos puntos. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué crees que puedes lograr con tu fundación para hacer estos cambios? Durante este tiempo hemos estado luchando precisamente por esa parte vulnerable que acabas de hablar y es sobre todo la dignidad. La nueva ley 113-21 dice que la condena, lo que esté pagando tu pariente no debe ser extensivo a sus familiares porque estaría siendo violatorio. Pero ¿qué pasa? En nuestro país durante décadas se ha estado vendiendo un sistema irreal, no adaptado a las condiciones reales de la República Dominicana como penitenciaría. Han estado funcionando dos sistemas que hoy día todavía siguen funcionando porque es incoherente que una persona que se haya pasado años hablando de una transformación penitenciaria y que los policías no son los aptos para tratamiento y que un privado de libertad necesita tratamiento para reformarse, hoy día hayan entregado, sobre todo a través del gobierno, no precisamente de las autoridades que están dirigiendo el sistema, pues a los policías, las custodias y la dirección de los centros penitenciarios. Evidentemente hemos estado luchando en contra de intereses particulares que sí se maneja la corrupción. Porque los medios hablan de que, ¿y quién entró un celular? ¿Usted sabe lo que es eso? Un privado de libertad con un celular, con un arma. Y yo les pregunto, ¿salió ese privado de libertad a conseguir esos objetos a la calle? ¿Quién los introdujo? No es el familiar. Y sí, hay personas que se pudieran prestar a un tipo de vagabundería, pero lo que prima en estos centros penitenciarios es la complicidad de las autoridades, no todas. Señoras, en el sistema penitenciario hay hombres y mujeres loables en su labor porque sienten la pasión de trabajar verdaderamente por una reinserción social. Lo que pasa es que eso no le conviene a muchas personas. Es una deuda de todos los gobiernos que han estado en República Dominicana. Esta situación de al igual que cosas que no se manejan para el Estado y los ciudadanos, pues para los privados de libertad también. Y a medida que no tenemos un privado de libertad que ya fue condenado por un juez, que ya está cumpliendo una condena y no encuentra en la entidad que está para custodiarlo y trabajar el proceso de tratamiento, no encuentra esa fortaleza, sino más bien que encuentra debilidades, vamos a seguir creando, y así como es esa canción, un cementerio de hombres vivos. Es lamentable que en nuestro país esto que dice Dolphy sí sucede, se vulneran los derechos de las féminas, le violan todos sus derechos, su intimidad. De hecho, cuando van a tener conyugales es prácticamente una consulta ginecológica, sin temor a que, y Dolphy sabe de lo que estoy hablando, en evidente, y yo digo, las autoridades no pueden trabajar servicios de inteligencia porque cuando se quiere se llega al meollo del asunto. Cuando se quiere se llega. Hablando de corrupción y de este hecho que pasó reciente, donde encontraron esta cantidad de routers y otros elementos, no sé si tú tienes información de algo sucedido en la cárcel de San Francisco hace más o menos un año, donde supuestamente se encontró todo un centro mecánico de vehículos de alta gama que llevaban a los reclusos para que los modifiquen. ¿Esto cómo se daba? Y si tú tienes alguna información, sería importante que nos dijeras. En las cárceles existen los programas de tratamientos en los cuales los privados de libertad tienen acceso a aprender un oficio y de ese oficio se supone que ellos hacen la entrada, trabajan y pueden ganar dinero para mantener en su gran mayoría las familias. Esto es la teoría. En la práctica es que ahí solo se arregla el vehículo del que el jefe deja entrar. Y eso no sucede solo en esa cárcel, en todas las cárceles del país está minada de personas que por estar condenadas lo único que quieren es
llegar a sus casas, reencontrarse con su familia. Y sí, tú me dices, Dios mío, pero tú estás defendiendo, como he escuchado a muchos decirme, delincuentes. Bueno, pero al bueno no hay que arreglarlo. Al que tenemos que intentar arreglar es al que se supone que ha delinquido, que ha fallado a la sociedad. No estamos para condenar. ¿Qué queremos como fundación? Nosotros hemos estado trabajando en programas o hemos tratado de hacerlo más bien porque todas estas entrevistas que hemos estado brindando información pudieran acercarnos la posibilidad, como una vez estuvimos, para poder accesar a los centros penitenciarios. Lo del vehículo no te debe sorprender. Los de los routers es lo de menos. ¿Y qué, Claro, es lo de menos. El caso de ayer, que tienes en el día de ayer, y que los comunicadores, ojo, hablan de motín, no es un motín lo que se suscitó en la cárcel de La Victoria, ni mucho menos en la cárcel de San Juan. Sí, esto se debe a la disputa de intereses particulares en los cuales la mayoría de esas autoridades, guardias, policías y en algunos casos personas que manejan la parte de tratamiento, no todas, debo hacer mucho énfasis de que dentro de lo que se trabajó hace 20 años, de lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria, existen personas con la única interés de que esos privados de libertad reciban asistencia social, reciban educación, reciban tratamiento. Sin embargo, vemos otro grupo, que es el que no le conviene este tipo de entrevista que damos, que lo que le interesa es seguir teniendo a ese privado de libertad en cautiverio a su merced. Yo escuchaba en diciembre, que no fue que nadie me lo contó, vía telefónica, sin ellos saber que estaban hablando conmigo, y llegaban a tocar la puerta a decir, hay que dar el doble, estamos en Navidad. Entonces, esa simulación que quieren presentar hoy día, de que estamos resolviendo y personas creerse generales de batallón y fuerza, no con la fuerza. Pero no con la fuerza, el tratamiento funciona. Yo creo en la reinserción. Perdón, viendo lo que vimos en La Victoria, y yo que vi a mi hermana estar por un tiempo bastante largo en Najayo, en el nuevo modelo, yo creo que yo me hubiera muerto del corazón si sé que mi hermana está en una situación parecida a lo que hay en la Victoria. Entonces, no tenemos vamos a decir, un sistema modelo como debería de ser, pero yo prefiero que cambie a esto, o dime si estoy equivocada, que cambie la Victoria ya a un nuevo modelo, o dejarlo así y buscar otra alternativa. No sé cuál es tu opinión al respecto. Dolphy, sí estamos de acuerdo que debe existir una transformación del viejo sistema por completo a lo que es el nuevo modelo. Pero ¿qué tenemos? Que el nuevo modelo, todo lo que te dice no es cierto, porque tú sabes muy bien que donde ella se mantuvo en la cárcel de mujeres, no todo era color de rosa. Sí, y alguien, y le pesó esa frase, decir, esto no es un resort, le ha pesado esa frase. Usted puede estar seguro que día por día esa frase de decir, pero no es un resort, le ha pesado. Porque una cosa es cuando estamos arriba y otra cosa es cuando estamos abajo. Y sí, yo quiero una transformación penitenciaria. Nosotros abogamos, imploramos a las autoridades por una verdadera transformación penitenciaria, pero con los actores que realmente le interese esa transformación. De nada nos sirve esa persona que se ha estado manteniendo económicamente a millones que han pagado por estar dirigiendo cárceles, que sigan dirigiendo esos destinos, porque no vamos a arreglar a esos muchachos. Hay otros que no lo vamos a arreglar. Que tú me dices, ¿qué vamos a hacer con lo que no se van a arreglar? Bueno, vamos a mandarlo a una cárcel a que terminen de cumplir, porque no hay hora que no se cumpla. Todo hay una parte con lo que mencionas y lo quiero enlazar las dos, es de que hay quienes dicen que esta corrupción a lo interno de las cárceles es como una corrupción beneficiosa, y he escuchado a gente que es parte del sistema decir que ese tipo de corrupción, que si llevarle incluso hasta la droga a algunas personas que consumen droga al interno de la cárcel, o mantenerle diferentes este tipo de acciones que sabemos que están penadas por la ley, pero que es necesaria. Y otro, ¿cuál es ese hilo conductor que podemos decir, bueno, la corrupción empieza desde aquí hasta aquí, dentro del sistema penitenciario? Porque eso también se maneja y se sabe. ¿Cómo se da eso?
Carla, el creador de una reforma penitenciaria y quien abogó durante más de 20 años por una reforma penitenciaria es quien hoy día le entrega a todo lo que él criticó las manos y los destinos del sistema penitenciario. Lo primero que debe existir es una coherencia por parte de las personas que están sirviendo como asesores en tema penitenciario a los gobiernos, que cuando se les cierran las puertas porque no están de acuerdo con seguir fingiendo con el tema penitenciario de la República Dominicana, porque los organismos internacionales ya se le dijo que todo estaba bien y decirle que todo está mal. Y una persona plantarse y decir, si está mal, está mal. Y eso, ese señor llegar y tiene nombre y apellido y todos lo saben. Roberto Santana. Correcto. Es un secreto a voces. Cuando se le cierra la puerta a lo que ha sido vivir todo el tiempo de los privados de libertad, pues se manda a Palacio, y en Palacio, que nadie le interesa el tema penitenciario, pues entonces decir, no, él es el papá, el gurú de los temas penitenciarios, hay que escucharlo. ¿Entiendes que es parte de esta corrupción en el sistema penitenciario? ¿Mande? ¿Entiendes que él es parte de la corrupción al interno del sistema penitenciario? ¿Él es parte de la corrupción? Sí. Bueno, tú has vivido toda la vida de hablar que los policías son malos y luego le entrega el sistema a los policías. Después que tú hiciste que los gobiernos gastaran millones en entrenamiento de personas, millones en una reforma penitenciaria, muchas juntas, muchas reuniones, y hoy día tú irte a Palacio a recomendar a que un policía dirija el sistema penitenciario dominicano. Y me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Alguien me dijo a mí, haz lo que tú quieras y manda a prender las cárceles. Mi intención durante 11 años nunca ha sido encender cárceles. Mi intención durante 11 años es entender que se puede trabajar con respeto hacia ese privado de libertad. No estoy defendiendo lo que hizo. Estoy defendiendo el trato humano y digno que hay que darle mientras esté privado de libertad. Y no solo a ellos, también un personal penitenciario que usted lo capacitó, lo entrenó, le dijo que el camino malo era este y que este era el bueno. Y hoy día a ese mismo personal, usted entregarle a las manos de quien usted dijo siempre que no podía tener las cárceles. Tenemos que ser coherentes en lo que hablamos y hacemos. Yomi, me llama muchísimo la atención y siempre lo ha hecho, el hecho de que cuando tú eres apresado, eres condenado, lo que sea, tienes que pagar dentro de la misma cárcel un espacio para poder dormir. Tienes que pagar cierto peaje a cierto grupo de personas. Estos hechos de corrupción, me imagino que las autoridades que están dentro de la misma cárcel conocen y saben cómo se mueve todo esto. ¿Eso es cierto? ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? ¿Y qué otras situaciones se dan dentro de las mismas, así puntualmente? En los centros del nuevo modelo, que actualmente estaban funcionando 22, del viejo modelo quedan 19 centros y 5 centros para menores. Dentro de los 22, eso no se daba. Eso es parte de una verdadera transformación que se trabajó en la que tú, como privado de libertad o preventivo, condenado, pues llegaras a una cárcel a encontrar un espacio donde estar, bueno o malo, con medio colchón, con una sabanita, pero tenías un espacio limpio. Okay. A diferencia de los 19 centros, que son los que ahora mismo están en estallido, por tal vez una transición brusca, no bien manejada, de que tú tienes todo y te lo quito todo de golpe porque yo soy la autoridad, olvidándose que como autoridad tienes menos hombres y mujeres que los que están allí guardados. Eso está trayendo el caos en La Victoria, en San Francisco, en San Juan, que pasó ayer, y se espera el detonante. Dios los cuide y los ampare en otros centros, pero es precisamente por las medidas drásticas que se están tomando. Los privados de libertad, personas en cautiverio, se pudiera ir trabajando de una forma paulatina, de te doy esto, porque no te estoy dando nada. Recuerda que la pandemia acabó con muchas relaciones de esa gente. A la privada de libertad ya muchas familias ni siquiera le llega a los centros, más el maltrato que dan en muchos centros. Entonces, ese tipo de situación que tú me explicas se da más bien en esos centros del viejo modelo, que había que pagar un espacio. Pero hay casos y secretos a voces de que muchos militares de rango son dueños de muchas de esas camas que se las manejan privado de libertad allá adentro. En una entrevista alguien me preguntaba, ¿y el router? ¿Y quién era que manejaba? Señores, no tiene que estar dentro de la cárcel, el que está manejando el dueño del colmado, ni el dueño del centro de internet.
ni el dueño de la situación de envíos. Esos simplemente son empleados al servicio de, así como también en las calles les rentan su arma de reglamento para que salgan a atracar. El país es un secreto a voces, todo está dicho, todo está claro. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y si como comunicadores nos enfocamos a esos malvados, esos delincuentes y solo el rechazo, pues eso es lo que vamos a sacar de ahí. Bueno, muy fuertes declaraciones en el día de hoy de la señora Domingo Germán Bello, presidenta de la Fundación Dignidad Penitenciaria. Muchísimas gracias y estamos siempre aquí a la orden para ti. Naomi, en Distrito Informativo las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias por dedicarnos este tiempo tan temprano en la mañana. Señores, son las 8:16 en punto. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y regresamos porque todavía tenemos mucho contenido. Vamos a ver cómo está el tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Informativo.